Muchos se atrevieron a tildarlo de mod de Resident Evil. Algunos hasta se indignaron cuando su segunda entrega cambió tan rotundamente el estilo de juego con respecto a la anterior. Pero muchos defendimos ese cambio, pues aunque ya no era de supervivencia extrema como en el título de Zombies, el juego aún daba algo de miedo, había respetado la calidad de gráficos, sonidos y voces, y lo más importante, mantuvo el hilo argumental y una historia sólida. En este video hablaremos de Dino Crisis 1 y 2, dos juegos que nos dejaron grandes recuerdos, un final abierto y una promesa. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Cierto, Resident Evil llegó primero, 1996. Y para cuando nació el primer Dino Crisis, aunque solo haya sido por un día de diferencia, ya habían salido los tres primeros Resident Evil. Eso hizo que efectivamente se marcara un precedente en lo que a survival horror respecta. Pero eso no desmerece en absoluto lo magnífico de los comienzos de la saga de dinosaurios. Creado por Capcom, empresa originadora de otras obras significativas como Street Fighter, Mega Man y Devil May Cry, Dino Crisis nos pone en los zapatos, o borcegos en este caso, de Regina, miembro del equipo de asalto de operaciones secretas, SWORD para abreviar dado su nombre en inglés. Una mujer experta en combate y manejo de armas con especial destreza para tratar con sistemas electrónicos. Extremadamente ágil y con capacidad para mantener la frialdad en situaciones críticas, junto a un sarcástico sentido del humor desplegado en algunas situaciones que dejan lugar para esto, es enviada junto a otros dos agentes para cumplir una misión a una lejana isla llamada Ibis. Todo comienza cuando Tom, un agente especial enviado hace unos meses por SWORD a la misma isla, nos envía un mail en el que nos dice que el Dr. Edward Kirk, un conocido científico que fue dado por muerto hace 2 años en un accidente, fue visto en la isla y está involucrado en un proyecto de investigación sobre el desarrollo de una nueva fuente de energía llamada la Tercera Energía. Lo que empieza siendo una misión usual de búsqueda y recuperación se termina convirtiendo en una de supervivencia fuera de lo usual, cuando el equipo descubre que el lugar está plagado de dinosaurios y ahora debe luchar por sobrevivir mientras intentan revelar qué ocurrió realmente y cumplir su objetivo. Con su atmósfera de tensión constante y recursos limitados, el juego mezcla acción y terror en una base lejana, tanto en el espacio como, en cierta forma, en el tiempo mismo. Comenzando con el apartado gráfico, el juego maneja un excelente equilibrio entre luces y sombras, con especial énfasis en estas últimas, dado su ambiente que, aunque extenso, al mismo tiempo buscará darnos en todo momento sensación de encierro, al recordarnos que es una isla en el medio de la nada, y soledad, al darnos cuenta de que ya casi no queda vida humana y la poca que encontremos está dando sus últimos respiros. El primer juego transcurre en un entorno basado fuertemente en la temática de laboratorios. Lo copado de este tipo de ambientes es que al transitarlos nos hace imaginar todo el pasado que debe de contener. No solo por la sangre en los pisos y paredes, así como los cadáveres que nos hacen pensar en que lo que sea que acabó con ellos tarde o temprano lo tendremos que encarar, sino también por todas las máquinas, sustancias y experimentos a nuestro alrededor que nos hacen preguntarnos para qué habrán sido usados y si acaso tendremos oportunidad de conocer esas crónicas o hasta incluso utilizarlos. Son las cosas que nos dan ganas de explorar a fondo cada habitación y cada rincón de ellas, en especial cuando en este caso varias locaciones están interconectadas y algunas de ellas precisan que entremos desde otro lado para destrabar la puerta cerrada. Estamos todo el tiempo a merced de estos elementos, en esa mezcla perfecta entre querer quedarnos en una zona segura y al mismo tiempo tener ganas de salir a explorar las zonas desconocidas. Y al agregar los famosos documentos típicos de este género, la inmersión es total, pues mientras los leemos nos adentramos aún más en la historia, conociendo qué demonios fue lo que pasó y haciéndonos una idea de lo que nos espera, tanto en nuevas revelaciones como en desafíos. Obviamente no podemos hablar de un juego de dinosaurios sin, dinosaurios, y como amante de ellos que soy, debo decir que están muy bien logrados. Es cierto que a día de hoy ya sabemos que los dinosaurios podrían no haber sido precisamente así, y en el caso de los Velociraptors y el T-Rex podemos notar una clara influencia de sagas de películas como Jurassic Park. Incluso sus sonidos son muy parecidos. Y aunque desde ya hace un par de décadas se calcule que muchas especies hasta podrían haber tenido plumas, la estética de las pelis le sienta muy bien. Además, una de las teorías dice que los dinosaurios bien podrían haber tenido plumas solo durante sus etapas tempranas de vida, y como en este juego todos son adultos, pues elijo creer. Por cierto, creo que cabe destacar que es de esos juegos que han sabido envejecer muy bien, pues sus texturas siguen siendo más que dignas aún a día de hoy, en especial la de los dinosaurios quienes justamente son los elementos clave de esta historia.
La música fue compuesta por Makoto Tomozawa, quien, ya contando con experiencia en este tipo de juegos al componer la música del primer Resident Evil, supo transmitir muy bien tanto los momentos de suspenso en los que no sabemos con qué nos encontraremos, como los de acción cuando de la nada nos salte una de esas lagartijas sobrealimentadas directo a nuestra cara y nos obliga a machacar el botón de acción para levantarnos y defendernos antes de que sea demasiado tarde. Párrafo aparte en este aspecto, obviamente merece la música de algunas habitaciones de guardado. Al igual que como pasa en Resident Evil, experimentamos una sensación agridulce al escucharla, pues aunque podemos relajarnos al saber que estamos en una zona segura en donde no vendrá a molestar ningún bicho, la música se encarga de recordarnos con un suspenso subyacente en su sonido que la misión aún no termina y que tan pronto como salgamos de esa habitación, volveremos a estar expuestos a esas máquinas de cazar perfectas. Pasando a los efectos de sonido, tenemos bastante tela para cortar. No solo tenemos lo que podríamos considerar efectos básicos, digamos, como pasos o disparos, sino también otros efectos que, aunque clasifican como ficticios porque no hay forma de conseguirlos o relacionarlos en el mundo real, son más que creíbles. En esta categoría tenemos los rugidos de las diferentes especies de dinosaurios, como el sonido icónico del T-Rex, que lo podemos escuchar al dar inicio al juego. No solo eso, sino también otros sonidos indirectos producidos por estos, como pueden ser sus garras atravesando varias superficies al atacarnos o al hacer algo tan básico como caminar o correr. Y antes de dar la sección por terminada, no puedo pasar a la siguiente sin hablar, como siempre, del voice acting. En esta época, el tema de las voces de los juegos era un arma de doble filo. Algunas eran excelentes y otras eran cualquier cosa, aunque quedaron en nuestros corazones por la anécdota y los momentos que nos dieron de niños y adolescentes. Al igual que como pasó con Siphon Filter, del que hablé en mi video anterior, este juego pertenece al primer grupo, con voces excelentemente seleccionadas y muy bien dirigidas. Lo cual es mucho decir viniendo de Capcom y el humilde trabajo que habían hecho al respecto en el primer Resident Evil. Los tres personajes principales del grupo tienen roles fuertes y bien definidos, y los actores supieron marcar esto con cada palabra que grabaron. Y aunque Stephanie Morgenstern hizo un excelentísimo trabajo prestando su voz a Regina, y párrafo aparte no podría imaginarme a otra actriz de voz en este rol, quiero hacer una mención especial para Richard Yearwood, quien dio voz a Rick y supo darle los colores y giros necesarios a un personaje que muestra por momentos tanto seriedad como humor y espontaneidad. No importa cuántas veces juegue este título, me sigue poniendo la piel de gallina cuando se planta ante Gale y nos coloca en la difícil situación de tener que elegir un camino, y me sigo riendo al escuchar su tono de incredulidad cuando Regina le dice que un dinosaurio atacó a Gale. You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Arnie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. Y ya que estamos aquí y lo hemos mencionado un par de veces, creo que también es justo dejar un lugarcito en el video para Adrian Truss, quien mostró un gran rango de voces al grabar tanto las líneas de Gale como las del Dr. Kirk. Este es un detalle importante, ya que en varios momentos del juego ambos personajes tendrán fuertes cruces al tratarse de quien prioriza la misión todo el tiempo versus la persona que literalmente es el objetivo principal de la misma. El actor no solo crea dos voces y personalidades diferentes en el mismo juego, sino que las hace interactuar excelentemente. You can't do this. I have rights. According to command, your government property, pal. I suggest you take it up with them. No, they can't do this to me. They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous. Shut up. Ok, aclaremos algo. Soy malísimo con los juegos survival horror y siempre los juego en fácil, pues lo que más me importa de ellos es su historia, puzzles y simbología cuando la tiene, como es el caso de la saga Silent Hill, amén de que me encanta limpiar de bichos la zona, en especial en estos casos en los que luego puedo caminar seguro, sabiendo que no me molestarán más. El desempoderamiento o vulnerabilidad, como se la conoce a esta característica esencial del género, no pertenece a mi departamento, así que mis opiniones con respecto a la experiencia de juego queda sujeta a niveles más bajos de dificultad para no entrar a bardear cosas que se salen de mi especialidad. ¿Qué puedo decir? Nunca me llevé bien con la idea de que ante la falta de balas no pueda agarrar a fierrazos a los bichos, y menos si se trata de un personaje con un fuerte grado de entrenamiento militar. Como sea, en cuanto a controles tenemos disparo con apuntado automático, intercalar caminar con correr manteniendo apretado cuadrado, y nos moveremos con lo que en aquellos días se denominaba como control tipo tanque. O sea, avanzamos pulsando la cruceta hacia arriba, retrocedemos con la misma hacia abajo y giramos usando las direccionales laterales como si estuviéramos manejando un coche, o tanque, de ahí su nombre.
En cuanto al manejo de Regina, no hay mayores controles, aunque sí hay más mecánicas que van por el lado de la interacción con el entorno, pues resulta que a medida que exploremos encontraremos decenas de puertas cerradas y deberemos habilitarlas encontrando y activando otros mecanismos que le permitan a Rick hackear sus sistemas para darnos acceso. También hay tiradas por ahí llaves, tarjetas de acceso, armas y piezas para las armas, junto a medicamentos ya hechos que podremos utilizar según necesitemos. Y si digo ya hechos, es porque este juego viene con un sistema que cuando lo vi me pareció muy copado, las mezclas, pues resulta que es posible encontrar decenas de compuestos químicos que al juntarlos nos permiten craftear medicamentos y municiones. Esto agrega un componente de estrategia a la supervivencia, pues a lo largo del juego deberemos decidir si priorizar la recuperación y las segundas oportunidades de la mano de los kits de resurrección, o si todo lo contrario, poner en primer lugar el ataque y agregarlos a la mezcla para crear dardos letales y eliminar de una a los bichos más poderosos. Sí, ya sé que es el mismo sistema que usa Resident Evil, pero entiendan que este fue mi primer survival horror. Sin contar que la mayoría de los compuestos no sirven de nada por sí solos. Esto significa la posibilidad de tener el inventario repleto con ellos, o bien hasta que los mezclemos para formar algo útil, o hasta que nos crucemos con alguna caja de emergencia, suponiendo que tengamos suficientes clavijas con nosotros para poder abrirlas. Y ya saben, inventario lleno igual a dejar cosas en el camino. ¿Recuerdan lo que dije de Rick? Exacto. Eventualmente tendrá agarradas con Gale, lo que dará inicio a secuencias de tomas de decisiones. Gale siempre pondrá la misión en primer lugar y su opción será más de ir a por todas y atravesar una docena de bichos de ser necesario. Sí, claro, con una M16 cualquiera. Mientras que Rick será más sensato y humano y nos dará una opción más intelectual que, si estamos a la altura con los puzzles, resultará en un gran ahorro de recursos y la selección de un camino más cómodo. Efectivamente, esta característica está relacionada con los 3 posibles endings del juego, los cuales a su vez habilitan ítems y armas especiales junto a nuevas indumentarias para Regina al iniciar un nuevo juego. Así que, aunque a mi juicio el juego cuenta con muy pocos coleccionables, también nos ofrece bastante rejugabilidad si queremos lograr un verdadero 100%, conociendo todas las ramificaciones al ir con las estrategias tanto de Gale como de Rick y al ver los 3 posibles endings. Al apretar círculo abrimos el menú. Desde él podemos usar ítems del inventario para curarnos o recargar municiones, así como cambiar de arma y utilizar ítems clave para abrir puertas o completar mecanismos como motores y computadoras y activarlos. Desde él también podemos acceder al mapa y ver dónde estamos parados y a dónde debemos dirigirnos. Todo esto, claro, suponiendo que antes conseguiste el mapa de la zona, pues de no ser así tendrás que conformarte con el mapa que se vaya formando con cada habitación nueva a la que logres acceder. Como es típico en los survival horror, la dificultad no es particularmente incremental mientras avanzamos, sino que depende directamente del nivel que establezcamos antes de empezar. Aún así, cabe destacar que los enemigos tienden a ser bastante predecibles, pero son tan molestos y persistentes que si agregamos los pasillos cerrados y lo duros que se vuelven en las dificultades superiores, pueden ser un gran dolor de cabeza para todos excepto para aquellos que son buenos evadiendo. Obvio no es mi caso, a mí denme un fierro y me arreglo. Pasamos directamente a la segunda entrega, Dino Crisis 2. Un año después de los acontecimientos del primer juego, la investigación sobre la tercera energía continúa a manos de una agencia del gobierno. Sin embargo, ha ocurrido un accidente. Edward City, una ciudad dedicada a esta investigación, ha desaparecido del presente y se encuentra en otro tiempo. El grupo TRAT, sigla en inglés para Equipo de Reconocimiento Táctico y Adquisición, tiene la misión de viajar a través del tiempo a donde se encuentra Edward City para saber qué pasó con esta ciudad, rescatar a los sobrevivientes y encontrar los archivos desaparecidos sobre el proyecto Tercera Energía. Regina, convocada por su experiencia en la misión anterior, se une a este grupo en el que destacan Dylan y David. El equipo se instala en una isla cercana a Edward City, pero el campamento es atacado sorpresivamente por una manada de velociraptors y solo zafan Regina, Dylan y David cuando los velociraptors huyen ante la presencia de un T-Rex. David logra meterle un misilazo en un ojo, permitiendo escapar a Dylan y Regina, quienes caen por una pendiente. A partir de este momento, los caminos se dividen y empezarán a turnarse para cumplir los objetivos que la aventura les lance. Retomando el tema de la dificultad, aquí el asunto cambiará sustancialmente, dado que directamente el género ahora es otro. Aunque seguirá jugando con nuestras emociones, con una mediana cuota de terror o suspenso, ahora se trata más bien de un juego de acción. Al aumentar la dificultad, los enemigos obviamente serán más duros, pero también nos infligirán más daño. A esto le agregaremos la particularidad de que el inventario también se verá influenciado por ella, pues en este juego solo contiene ítems de curación y cada slot es ocupado por un tipo determinado según su orden de llegada, y lo convertirá en una suerte de contenedor, digamos, y cuanto más alta fijemos la dificultad, menor será la capacidad de dicho contenedor y por ende la nuestra de recuperación, pudiendo ser de hasta 5 unidades en modo fácil, 2 en normal y una sola en modo difícil.
Otro cambio significativo tiene que ver con la personalización. Mientras que en el primer juego tenemos pocas alternativas en lo que armas respecta, aunque con una mediana cuota en la selección de sus municiones posibles, en el segundo título tenemos muchísimas más para elegir. Sin contar el hecho de que esta vez Regina no será nuestro único personaje jugable, ya que intercambiará turnos con Dylan. Cada uno ha recibido un entrenamiento diferente en sus respectivas divisiones, por lo que no solo cuentan con habilidades distintas, sino que también manejan un set de armas únicas. Mientras las de Regina son de una potencia un tanto menor pero mucho más ágiles, las de Dylan son de gran potencia pero de cadencia algo lenta. Para variar, yo siempre priorizo la agilidad por sobre la fuerza, así que mi favorita obviamente es Regina. Pero esto es solo el apartado de armas principales, porque también tenemos un set de secundarias que, salvo por ciertas excepciones, son compartidas por ambos personajes. Todo esto resulta en poder experimentar con una docena de combinaciones posibles a la hora de encarar a los dinosaurios, quienes esta vez vendrán de a montones. Cada vez que eliminemos un dinosaurio, recibiremos algo llamado puntos de extinción, que funcionan como una suerte de divisa. A medida que avancemos en el juego, se irán desbloqueando las armas que podemos adquirir, y tanto ellas como sus municiones son compradas usando estos puntos como forma de pago. Del mismo modo, también podemos comprar utensilios, como lo llaman aquí, que no son otra cosa que ítems que potencian nuestro desempeño. La dificultad también tiene voz y voto, pues resulta que el precio de todas las cosas cambiará notablemente según en cuál juguemos. Mientras que en fácil podrás comprar absolutamente todo sin pensar demasiado siquiera en si lo vas a usar, en normal y principalmente en difícil tendrás que pensar un poco más las cosas. En esta segunda entrega también es protagónico el tema de la rejugabilidad, pues no solo hace falta terminarlo varias veces para poder comprar y desbloquear todo lo extra que trae, como el Dino Coliseo, que nos permite combatir varias olas de dinosaurios una tras otra, no solo como Regina y Dylan, sino también como Rick y Gale del juego anterior, sino que según la dificultad en la que juguemos, haremos disponibles nuevas compras al final del juego para el modo Extra Crisis, el cual contiene el Coliseo mencionado previamente y una opción multijugador para hacer un duelo de dinosaurios con un amigo. Sabiendo todo sobre ellos, ambos juegos pueden durar unas 3 a 4 horas de tiempo real. Y lo decimos así porque en los juegos en los que nos puntúan o nos dan recompensas según cuán bien o rápido lo hicimos, el tiempo final que tardamos mostrado en pantalla generalmente difiere y termina siendo bastante menor. Obviamente no tenemos en cuenta todos los resets y game over, ya que se calculan los tramos de save a save, digamos. Y en el caso de los juegos de Dino Crisis, los tiempos que no se tienen en cuenta son los de las animaciones de nuestro personaje cruzando una puerta, las cuales representan el traspaso de una habitación a otra y técnicamente son pantallas de carga que de paso te dicen el nombre de la zona a la que estás accediendo y en el caso de Dino Crisis 2 también te muestra el puntaje obtenido en la zona anterior. Una pequeña mención merecen los coleccionables de esta segunda entrega llamados Dino Files o archivos de dinosaurios. Son unos pequeños documentos que no solo nos capacitan un poco sobre las distintas especies representadas en este juego, al menos con los conocimientos hasta este año obtenidos y aceptados científicamente, sino que cuentan con una segunda mitad en la que podemos leer algo de ficción con respecto a cómo tratan los humanos de este universo con cada una de ellas o qué problemas les surgieron. Estos archivos también influyen en tu clasificación final. Tanto el primer juego como el segundo cuentan con una buena cantidad de cinemáticas, algunas de las cuales son incluso CGI, con especial énfasis en el 2, que las tiene mucho más pulidas. Estas escenas, junto a la música inmersiva y los personajes con personalidades, voces y roles tan marcados, nos hacen disfrutar del terror y la acción, como si fuéramos masoquistas. Tampoco olvidamos que al final el juego nos dirá que también lo hicimos en lo que a tiempo respecta, así que será normal querer tomarle la mano y terminarlo cada vez más rápido. Tal vez Dino Crisis nació como una búsqueda de una alternativa de lo que venía siendo Resident Evil y hasta incluso fue influenciado por él cuando su creador Shinji Mikami estaba buscando nuevas fronteras. Pero supo posicionarse por sí solo como una nueva franquicia que algunos hasta preferimos por sobre la saga de zombies. Ambos tratan sobre experimentos que salieron mal, pero una isla entera transportada a otro tiempo por un accidente al investigar una nueva forma de energía o con portales dentro de ella que la conectan con el mismo lugar pero varios millones de años en el pasado. Eso sí que es otra onda, y como los viajes en el tiempo técnicamente es temática transdimensional, pues cada segundo que pasa es una puerta a un mundo paralelo, es por ende un tema muy para mí. Tanto por su género como por la profundidad de su historia, si bien me gustaron ambos, prefiero fuertemente el 2 por sobre el 1. Como ya dije hace unos minutos, soy muy malo con los survival horror, pero menos mal que me di una oportunidad con ambos juegos aquel día que un amigo trajo el 2 a mi casa, porque terminé conociendo una historia excepcional. Lamentablemente la saga no evolucionó muy bien que digamos. Sus secuelas Dino Stalker y, entre comillas, Dino Crisis 3, no estuvieron ni a la mitad de la altura que marcó la vara que dejaron los primeros dos.
Directamente no existen para nosotros y sus eventos nunca pasaron. O como mucho pertenecen a un universo paralelo que no es canon o no importa. Esto último es significativo de decir, ya que es el preámbulo al siguiente mensaje que hace años quiero dar. Shinji, Capcom, sepan que seguimos esperando. Seguimos esperando un último viaje en el tiempo. Seguimos esperando a que se abra ese portal y que en su interior se forme esa silueta de una mujer de pelo colorado y uniforme negro a la que escuchemos decir, ahora me debes 2. Volvamos a nuestro tiempo. Esperamos que pronto nos den un verdadero Dino Crisis 3, en el que Regina pueda cumplir su promesa, construir un portal perfecto y cambiar para siempre y para bien ese final amargo y oscuro que tuvo Dino Crisis 2 y con él la saga completa. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelos. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!